Momento. Un segundito, listo, ya está grabando. Bueno, entonces, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. La idea del día de hoy es entonces poder hablar del tema que nos congrega. Vamos a trabajar un caso relacionado con el trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a revisar un poco, pues, de qué se trata el caso, cuál es el abordaje que se le dio, y, pues, digamos, como características generales que tienen, pues, este tipo de casos. Pregunta, ¿alguno de ustedes había escuchado ya este tipo de diagnóstico? ¿Ha tratado estos casos o primera vez? Es la primera vez que yo voy a ver un caso de eso, entonces me parece muy interesante. Bueno, perfecto. Entonces, estamos en primera vez para todos. Sí, primera vez. Listo. Bueno, digamos que aquí hago un poco la aclaración con esta parte de estos casos. Suele haber como un reconocimiento en la cultura popular del narcisismo, perdón, pues en términos de pues algunas atribuciones que se les hacen a las personas cuando tienen ciertas características, ¿no? Entonces, digamos que sí tenemos que hacer un poco la diferenciación entre este diagnóstico como tal de las personas que pueden ser de rasgos narcisistas o que tienen pues como estas tendencias en relación a su personalidad. También es posible que muchas de estas características de este trastorno de la personalidad la podamos ver reflejadas en personas que pues no tienen como tal un trastorno como este, pero sí tienen algunos rasgos, entonces digamos que sí puede ser, ¿cómo se dice? Pues puede funcionar algunas de las cosas pues que vamos a hablar a continuación. Quiero pues como recordarles pues que la idea es que ustedes puedan también compartir, preguntar, o sea, la idea es que podamos hacerlo como un poquito más interactivo para que todos puedan participar y, bueno, y la cosa no sea así como tan aburrida. Vamos a empezar un poco hablando sobre este trastorno, pues de acuerdo al DSM-5, tenemos que este trastorno de la personalidad se ubica en el grupo B, ¿sí? Digamos que dentro de los trastornos nosotros encontramos ubicación en el grupo A, grupo B, grupo C, digamos que es como la caracterización que hace el DSM-5. Entonces, ya habíamos visto algunos trastornos como los trastorno límite de la personalidad. Entonces vamos a abarcar ahora otro trastorno. A veces también quiero hacer la aclaración que es bien importante para nosotros como psicólogos entender los trastornos de la personalidad, porque muchas veces tenemos pacientes que son mal diagnosticados porque los diagnosticamos por digamos, como algunas comorbilidades secundarias a los trastornos, como la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera, sin abordar realmente, pues, como la situación del trastorno, porque eso cambia mucho el método de trabajo y, bueno, todo eso. También otra cosa bien importante a tener en cuenta es que en este tipo de trastornos la intervención suele ser un poco, pues requerir un poco más de tiempo, pues porque no es algo puntual, sino que suelen ser cosas de vida, entonces suelen ser procesos terapéuticos un poco más largos, diferentes a los puntuales cuando hacemos algo sobre características. Entonces vamos a revisar un poco los criterios
De acuerdo al DSM-5, este trastorno tiene un patrón dominante de grandeza, y ya sea en la fantasía o en el comportamiento, una gran necesidad de admiración, una marcada falta de empatía, que usualmente se empieza a manifestar en las primeras etapas de la vida adulta. Adicionalmente, la podemos ver en diferentes contextos y la podemos identificar en por lo menos 5 de estos hechos. Primero, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, por ejemplo, exagera sus logros y sus talentos, espera ser reconocido como superior sin contar realmente con esos éxitos, ¿sí? Segundo, está absorto en sus fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o un amor ideal ilimitado. Segundo, tercero, cree que es especial y único, que solo puede comprendérsele o solo puede relacionársele con otras personas que también son especiales o de alto estatus, o sea, como que yo no me relaciono con todo el mundo, o sea, tienen que merecerme pues como para poder que yo me relacione con ustedes. Cuarto, es una persona que tiene una gran necesidad excesiva de admiración. Quinto, muestra un sentimiento de privilegio, o sea, expectativas no razonables de tratamiento especial, o sea, quieren como que se les trate diferente. Sexto, explota las relaciones interpersonales, o sea, es una persona que se aprovecha de los demás para sus propios intereses. Entonces no le importa pasar por encima de otros, no le importa, digamos, incumplir códigos o valores morales, no le importa pues como que los demás sufran o padezcan con tal de poder cumplir sus expectativas. Séptimo, como les dije, carece de empatía, o sea, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Octavo, con frecuencia es envidioso, envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Y noveno es que muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. Digamos que el trastorno lo podemos diagnosticar en la medida en que tengamos al menos 5 o más de los ítems que les acabé de mencionar, pues digamos como claramente evidenciados. O sea, tenemos que tenerlo pues como muy, muy presente. Mencionando un poco esto, no sé, ¿se les viene alguien en la cabeza? ¿Han conocido a alguien así? ¿Alguno? A mí sí se me vino alguien a la cabeza, pero como en algunos ítems, como si tuviese rasgos, pero no como tal el trastorno. ¿No alcanza a tener 5? No los tiene todos, no, tiene algunos. Okay. A mí Alex. se me vino alguien en la cabeza, pero creo que no estoy del todo seguro que los... Ok. Habría Igual el que estudiarlo. diagnóstico usualmente se da con tener mínimo 5. Si la persona tiene 2, 3, 4, como les digo, podrían tratarse de alguien que tiene rasgos, pero no necesariamente tiene el trastorno. Si tenemos 5 o más, entonces sí es probable que tengamos una persona con ese trastorno. Algo que pasa mucho con las personas que tienen este trastorno narcisista de la personalidad, que suelen ser personas que poco consultan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente no sienten que lo necesiten. Tenía por acá Estefanía sin admitir. Hola Estefanía, qué pena, no había visto que estabas ahí. Bienvenida. Buenos días, Adriana. Oh, hola. Hola Claudia. ¿Quién entró, Claudia o Estefanía? Yo entré hace rato también, pero me da ya. pena interrumpir. Dale. Sí, Claudia la invité, ella estaba en otro grupo que nosotros tenemos de psicólogos clínicos, entonces la invité hoy a que participara. Pero ella es la única externa, todos los demás somos de Progresos. Claudia, bienvenida también. Gracias. Bueno, entonces lo que les decía era que en este trastorno, pues nosotros vemos muy difícilmente que las personas consulten,
porque, pues imagínense, ¿cómo van ellos a consultar por un problema? Rara vez, por eso es que quizás en consulta uno no logra tener muchos de esos casos. Los casos que uno sí tiene son las víctimas de ellos, eso sí, un montón. A veces caen, pero digamos cuando están en relaciones de pareja, entonces de pronto sí tengan mucho cuidado como con algunos patrones de relaciones de pareja. El caso que les voy a hablar hoy, efectivamente fue un caso que se capturó a partir de una terapia de pareja y realmente se identificó que esta persona tenía pues como las características que les acabo de mencionar. Fue bastante difícil porque pues por la misma naturaleza del trastorno suele ser muy complicado que ellos acudan y pidan ayuda, y más en términos de considerarse de esa forma, pero digamos que en mi práctica clínica y es donde los he pesquisado, ¿no? En relaciones de pareja, en medio de la cultura popular, a partir de este trastorno de personalidad narcisista, ustedes se van a encontrar muchos subgéneros, algunos ficcionales, otros son como métodos, como formas light de mencionarlos, pero realmente hacen alusión a este trastorno. Por ejemplo, se van a encontrar con el criterio de parejas, por ejemplo, con víctimas de luz de gas. Entonces, no sé si lo han escuchado, ese término luz de gas se relacionaba con una película, creo que era de Alfred Hitchcock, que hablaba de un hombre que padecía de este trastorno y digamos que tenía como víctima a su pareja, manipulándola y haciendo que ella hiciera lo que él quisiera a partir pues de las dificultades que él tenía con su personalidad. ¿Sí? Entonces, digamos que con seguridad es probable que lo más frecuente que les llegue son las víctimas de estas personas. Entonces, vamos a empezar. Como les comenté, esta persona me llega a mí a través de una relación de pareja. Yo inicio con la señora, era una relación entre una señora y un señor. Ella de 29 años, él de 45 años, ella de nacionalidad colombiana, él era extranjero. Ella inicia primero las sesiones, o sea, pues quiere como revisar porque de cierta manera ella siente que es la persona del problema y quiere como tomar primero unas citas para luego vincular a su pareja en las sesiones y de esa forma pues poder hacer el trabajo. En medio de lo que ella inicia relatando, ella empieza sintiendo, pues manifestando que es insegura, pues digamos que algo muy normal, pero en la medida en que van surgiendo las sesiones, se empiezan a revelar algunos elementos de la pareja que empiezan a darme cuenta a mí que quizás estábamos teniendo esta situación. Esto es algo un poco paradójico porque suele iniciarse en lo que yo le llamo como un diagnóstico espejo. Es que tú no tienes directamente a la persona, sino que por la referencia de otra empiezas a identificarlo. Cuando ya luego llega el señor a la parte pues de pareja, entonces ya puedo ratificar realmente que si se tratara de eso o no. Ojo que esos diagnósticos de espejo no son un diagnóstico oficial, son digamos una aproximación que nos permite a nosotros como entender un poco esa parte. Entonces, como les decía, la señora se quejaba en términos de la inseguridad. Ellos, digamos, ella decía que él manifestaba que ella era muy celosa, que ella era muy exagerada, que ella todo lo dramatizaba, bueno, etcétera, etcétera. Y empezó pues como a relatarme un poco su historia. Luego, después de esas sesiones, él se vincula a las terapias y pues ya puedo empezar a ver el panorama. Voy a hablarles un poco de él. Entonces, como les decía, él es una persona de nacionalidad australiana. Era un ciudadano del mundo, o sea, había viajado por diferentes países. Con mi usuaria se conoció pues en uno de estos países.
era como esto, lo que uno llama como mochileros, ¿no? O sea, esas personas que viajan por el mundo y todo, entonces pues creo que se conocía medio mundo. Era una persona que al parecer, lo que pasa es que después nos dimos cuenta de que no, pero pues según lo que él inicialmente le había dicho a su pareja, él pues tenía un trabajo muy bueno en Australia, pero pues él decidió renunciar a él para buscar sus sueños, que era emprender y poder hacer algo por sí mismo. Entonces, digamos que en lo que él trabajaba fuertemente era en la parte de diseño gráfico y pues digamos que ese trabajo a él le permitía poder hacerlo de forma remota. ¿Sí? Digamos que él se adelantó a la pandemia, entonces él ya trabajaba remoto desde esa época. Al él tener pues la facilidad de poder trabajar remoto, tenía la ventaja pues de moverse, de viajar, etcétera, etcétera. Entonces, pues él, digamos que empezó a hacer como una agencia virtual y empezó, bueno, realmente empezó a trabajar como freelance, o sea, como independiente, haciendo diseños, y pues iba, digamos, viajando por el mundo, conociendo culturas, estuvo en Asia, en América Latina, América del Norte, en todas partes. Digamos que él viajó y conoció, hasta que finalmente él se, pues decide como establecer, por así decirlo, en Alemania, encuentra una oportunidad laboral, entonces pues como que para sus como su travesía. Después de eso él empieza pues como igual, lo mismo, a sentirse como que no le llenaba, como que él merecía más y eso no era lo suyo. Vuelve a salir de viaje, entonces viaja a España y en medio del viaje conoce a su pareja, que fue con la que llegó a la terapia. Decide moverse de Alemania a España, pues en España realmente no tenía una oferta laboral, en Alemania declina la que ya tenía y pues se muda con mi paciente rápidamente, entonces empiezan pues como a vivir juntos y ahí es donde empieza todo. Él empieza a venderse a ella de la forma más o menos que yo se los empecé a describir, ¿no? Como una persona viajero, era una persona pues que le gustaba leer mucho. Creo que mi paciente también tenía algunos rasgos narcisistas, no como tal el trastorno, pero sí algunos rasgos, así como cuando yo les empecé a leer las cosas y ustedes empezaron a pensar en gente, pues más o menos así era ella no tiene el trastorno, pero también tiene algunos rasgos, entonces él empezó digamos, a sobredimensionar sus logros. Él, por ejemplo, dijo que pues en Australia, que era su país natal, tenía un súper empleo, que él era el, el director creativo de una de las agencias más grandes de Australia, que a su vez era pues una de las agencias más grandes del mundo, que, que realmente él sentía que allá no lo valoraban, pues porque él era una persona que era el que más clientes traía, era el que se le ocurrían todas las ideas innovadoras, era pues mejor dicho el más. Y realmente pues se aburrió porque sentía que estaba como estancado y que él podía hacer sus propias cosas, etcétera, etcétera. Adicionalmente, le molestaba mucho ese empleo porque él decía que los clientes, o sea, las personas pues a quien les hacía los trabajos, lo admiraban, le decían que él era el más, que lo que él hacía era espectacular, pero que sus jefes pues como que no se lo valoraban de esa manera. Adicionalmente empezó pues como a hacer algunos proyectos cuando inició la relación de pareja, ¿sí? Entonces, digamos que empezó a hablarle a la otra paciente, pues a la pareja en ese momento, en relación de un proyecto, de poder sacar como una agencia, o sea, ya no ser freelance, sino de tener una agencia, de poder contratar personas y tenerlas pues como a su disposición. Entonces, él digamos que empieza pues como a contactarse con gente y todo lo demás, y él llama a una amiga
que vivía en Alemania, pues donde él estuvo viviendo, y digamos que era como una amiga cercana, y empiezan pues como a conversar acerca del proyecto. Ella también pues era diseñadora, entonces también trabajaba freelance, habían dicho pues como una especie de sociedad, ¿no? En términos de que ella pudiera hacer trabajos, también traer clientes. Entonces empiezan a hacer como eso, y también creo que contacta a otra persona que me parece que esta sí vivía en Australia, no estoy muy segura. La cuestión es que él inicia con eso, entonces empieza a venderle pues a su pareja el proyecto en términos de lo gran importante que es, de lo valioso que es. Empieza de cierta manera a colocarlo un poco más arriba de lo que realmente es. Mire que hasta ahora lo que les estoy contando no suena extraño, porque probablemente todas las personas que emprenden un proyecto nuevo hacen lo mismo. O sea, nadie emprende algo que no crea que sea un sueño. Pero entonces váyanle colocando cómo se va hilando la historia, porque por eso insisto que estos casos suelen ser de difícil reconocimiento, porque ellos fácilmente se camuflan pues en la sociedad. Bueno, entonces digamos que empezó él en términos del proyecto, incluso hicieron un lanzamiento como tal de su agencia virtual, hicieron físico, fue como una especie de cóctel, algo así. Pero entonces aquí empieza a venir el detalle. Mi otra paciente, o sea, su pareja, tenía un trabajo muy diferente al de él. Ella trabajaba en un trabajo estable, ¿sí? En España, muy bien remunerado. Digamos que se codeaba con altas personalidades del sector pues en el que ella estaba, y pues ganaba muchísimo más que él. Entonces, él le vende a ella pues un poco ese proyecto, y ella empieza a invertirle dinero a él. Entonces, por ejemplo, el famoso cóctel de lanzamiento lo pagó ella, ¿sí? Entonces ella fue la que dio la plata. Él lo que hizo fue como organizarlo, pero pues con la plata de ella. Y fue un cóctel así súper rimbombante. Hagan de cuenta como cuando hacen un lanzamiento, pues así, pero pues de una marca reconocida, ¿no? No de algo que todavía no ha empezado, pues porque realmente cuando usted está empezando algo, más importante que un gran lanzamiento es como mostrar un producto. Entonces, lo más chistoso es que él no tenía todavía un producto, o sea, él no había lanzado, todavía no había organizado la agencia, o sea, él ya había hablado con personas, su amiga de Alemania, su otro contacto en Australia, pero él no tenía todavía la agencia, él no tenía un portafolio, él no tenía nada, ¿sí? Entonces él hace eso, le dice a ella pues que en este gremio, pues realmente eso es lo más importante. Y lo más curioso es que era un proyecto virtual, porque era una agencia virtual, porque ellos lo que querían era captar pues personas o empresas de diferentes países, pero hace un evento presencial. Eso entonces coincide con la pandemia, que lo hace todavía más raro, porque digamos que en Europa la pandemia empezó a hacer estragos mucho antes que nosotros. Entonces cuando empezaron a levantar la cuarentena en Europa, que eso coincidió cuando a nosotros nos encerraron, entonces fue cuando él le dio la idea de hacer este evento. Entonces fue súper chistoso, pues como en plena pandemia lanzando un producto virtual y haciendo un producto presencial. Pero digamos que él quería toda la parafernalia y tener todo eso. Entonces las personas que invitaron, además, eso es lo curioso, ¿no? No eran posibles clientes o prospectos, que es lo que uno espera, ¿no? Porque en un evento de lanzamiento de un producto, pues usted espera que vayan sus clientes, ¿no? Entonces, si usted, no sé, va a lanzar un nuevo yogur y usted es Alpina, por ejemplo, pues usted invitará a los del Éxito, a los de Carrefour, a los de, bueno, Carrefour ya no existe, a los de Metro, a todas estas entidades que pues serían sus posibles distribuidores, ¿no? Pero él invitó a sus amigos, ¿sí? Entonces él invita a sus amigos, a sus conocidos, incluso ahí había personas que se habían convocado a través de redes sociales
y que no tenían pues como nada que ver porque no eran ni siquiera el público al que él le dirigía el servicio. Entonces, el evento fue un éxito en términos de que estaba lleno, ¿sí? Como insisto, en plena pandemia, pero digamos que todo se volcó hacia felicitarlo, qué bueno tu proyecto, qué buena tu idea, qué chévere, ¿sí? Entonces todo el tiempo pues estuvo él recibiendo ese tipo de reforzamientos, manifestando lo grandioso que era. Después de que eso finalizó, finalmente él discutió con su amiga de Alemania, el de Australia no salió con nada. Bueno, realmente pues la paciente me cuenta que el amigo de Australia realmente él solo le había comentado una vez. O sea, ellos no habían hecho una sociedad, ellos no habían hecho realmente nada. Era solamente como cuando uno tiene esas charlas de pasillo, ¿no? Como cuando yo te digo, ve Alex, ¿qué tal? ¿Si has visto que la gente le gustan mucho las gorras negras? Y Alex me dice, sí, ve, que deberíamos de montar una fábrica de gorras. Y Alex dice, ve, sí. Así como cosas de esas que uno a veces se empieza como a que le ocurren y uno las comenta y hasta allí. Entonces, no, o sea, de allí, digamos, de una charla de pasillo a hacer un proyecto, de hacer una empresa, pues eso dista muchísimo, ¿no? Entonces fue súper curioso porque su pareja empezó a descubrir todo eso, empezó a descubrir que las personas que fueron a ese evento, que ella pagó además, pues no eran ni clientes, no eran prospectos, no eran ni siquiera el público, eran amigos conocidos y como les digo, personas que ni siquiera sabían quién eran porque se habían contactado, estaban de relleno, realmente estaban de extras, ¿sí? Casi que eso. Entonces, fue muy curioso porque ella pues había invertido bastante dinero porque fue costoso hacer eso y simplemente fue un evento para que él se pudiera dar brillo, porque eso fue realmente lo que sucedió allí. Él lo que hizo fue darse brillo en términos de que los demás le dijeran, wow, qué chévere lo que estás haciendo. Pero él no estaba haciendo nada, él quería hacerlo, él pensaba hacerlo. Todo se empezó a destapar a partir de la pelea que tuvo con su amiga de Alemania. Con ella creo que sí había hablado un poco más, pero digamos que esta chica conversa con su pareja y empieza pues a revelar, digamos que otra cara de la moneda, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es efectivamente que ella, pues, digamos que había descubierto muchas fallas en él, había dicho, pues, o sea, ella sí quería hacer el proyecto, pero empiezan pues como a hablar y a la hora ya de trabajar y de mostrar, él no hacía nada, entonces él quería que ella lo hiciera todo. Y ahí fue donde empiezan pues como a darse en cuenta de que de verdad estaba pasando algo con él. Él hasta esta amiga empieza a manipularla y entonces ¿cómo fue la manipulación? Esta persona, digamos que aunque trabajaba y todo lo demás, manejaba como un perfil más bajo y él lo que quería era casi que ella hiciera todo el trabajo, que pusiera plata, pero que lo colocara a nombrar. Básicamente como cuando uno tiene ese compañero en la universidad, ¿sí? Que quiere que uno lo lleve en coche, ¿no? Que casi solo uno le anota el nombre y no hace nada, pero digamos que uno ya sabe y uno verá si los anota o no. Esta persona lo que empezó a hacer fue a manipular a su amiga para poder porque él sabía que, que ella de cierta forma era una persona pues trabajadora, era una persona pues que se movía, que hacía sus cosas. Entonces él empezó a ensalzarla para poder que ella hiciera todo. Entonces eso se reveló pues cuando ya empiezan a atar cabos la amiga de Alemania y su pareja, en términos de que su pareja terminó pagando fiestas, la amiga la tenían trabajando y todo, y él solo figuraba. ¿Sí? Era como, o sea, él se creía así como Steve Jobs,
¿sí? Como el que daba la charla, la imagen, las relaciones públicas, pero realmente no eran de verdad, ¿sí? Porque, por ejemplo, es claro que hay personas que con buenas relaciones públicas hacen ventas y obtienen clientes, pero él realmente lo hacía a través de artimañas, de lucirse, pero además lucirse frente a personas que nada que ver, porque realmente que tus amigos te vean exitoso y te vean, uff, mira, lanzaste esto y no sé qué más, pero eso no era real, o sea, él realmente no tenía nada, él tenía una idea, probablemente muy buena, pero la ejecución cero. Entonces lo que hizo con esta amiga era tratar de ponerla a ella en eso, y ella sin saberlo empezó a hacerlo. Porque esa es otra cosa que pasa mucho con las personas narcisistas, ¿no? Recuerden que una de las características de ellos es que pasan por encima de los demás, no tienen empatía, quieren ser admirados, además sin un real valor para ser admirados, además porque quieren una admiración extrema, pero adicionalmente ellos seleccionan como sus víctimas o esas personas con quien se quieren aprovechar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a caer, o sea, no todo el mundo va a ir a pagar o a hacerle el trabajo al otro simplemente de chévere, ¿sí? Entonces, esta amiga de Alemania tenía unas características muy particulares, ¿no? Era una persona muy sumisa, él incluso había tenido como una relación sentimental con ella, era una persona muy crédula, o sea, él digamos que seleccionaba muy bien y esas mismas características las tenía su paciente, perdón, mi paciente, su pareja. Sí, ellas, la de Alemania y la pareja de él eran muy parecidas en ese sentido. Sí, eran personas que lo admiraban muchísimo porque cada vez que él hablaba, él las descrestaba, le gustaba leer mucho, entonces él se hacía como si fuera su psicólogo, porque eso me lo decía mucho la paciente, su pareja, empezaba a decirme, no, es que él sabe mucho de psicología, él por ejemplo me dice que mis problemas con mi mamá, ¿no? Entonces era de esas personas que trataba a través de ese discurso de ganarse a las personas y que las personas puedan creer en él. Entonces, mi paciente creía ciegamente en él, o sea, todo lo que él decía, ella lo hacía porque ella lo empezaba a ver pues como con esa gran admiración. Finalmente, nada de eso pues pasó, o sea, con ese proyecto, porque pues ya la amiga de Alemania se dio cuenta y lo dejó botado, el de Australia pues realmente con él nunca había pasado nada, todavía quedó en una mera conversación, entonces pues él se estrelló contra el mundo porque se dio cuenta que efectivamente ahí no había nada. Entonces su pareja empieza a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, no te salió, entonces él empieza pues como a victimizarse, sí, no, pues es que la de Alemania me dejó botado, el de Australia también, no sé qué más. Empieza, por ejemplo, a no tener el dinero para pagar la renta, entonces a su pareja le toca empezar a poner más dinero del que ella usualmente ponía. Ya no había dinero pues para nada, algunos trabajos freelance que él hacía se lo suspendieron, entonces él casi quedó desempleado, y cuando esto pasó, entonces empezó a atacarla a ella, empezó a sentir que ella no creía en él, empezó, digamos, cada que ella hacía cualquier cosita chiquitita, él, digamos que empezaba como a enojarse, entonces empezó a decirle, sí, es que ¿cómo era que le decía? Tu mala vibra, porque como tú no crees en este proyecto, como tú no crees en mí, entonces digamos que eso empezó pues como a abrumarla, y ella de verdad llegó a un punto, pero así en que ella dijo, él tiene razón, yo genero mala vibra, él tiene razón, o sea, quizás mi estrés, mi negativismo es el que hace pues que él se comporte o que le pasen esas cosas. O sea, yo sé que es absurdo, pero ella de verdad empezó a sentirse culpable de la desgracia de él. Entonces ella empezó a sentir que de verdad ella estaba interfiriendo en que fuera exitoso y en que le pudiera ir bien. Adicionalmente,
digamos que ella después, más o menos un mes después de que todo esto ocurre, ella pues termina casi que pagando todo, hasta que se empieza a dar cuenta de algunas cosas que empiezan como a revelar ese verdadero ser. Ella se da cuenta, por ejemplo, que esta persona de Australia no era realmente su socio, sino que él no había concretado nada. Luego ella se dio cuenta que en el evento, en el famoso evento, eh, no habían realmente ni clientes, ni prospectos, ni nada. Y era curioso porque ella justo trabajaba en áreas parecidas, pues no del diseño, pero sí en áreas relacionadas pues con las relaciones públicas, valga la redundancia, y ella, digamos que sabía pues que en ciertos eventos de lanzamiento pues tú invitas personas que puedan volverse clientes, y empezó pues como a darse cuenta y a descubrir eso. Empezó también a darse cuenta que este señor le era infiel, pues tenía varias parejas, ¿sí? Incluso que su amiga de Alemania había sido una expareja de él y que ellos todavía tenían como una especie de relación a distancia, y que parte de la manipulación que él ejercía sobre ella estaba relacionada también en ese sentimiento que ella tenía hacia él. Entonces ella pues se da cuenta porque ella empezó pues como a vislumbrar que esta chica le estaba haciendo cosas. Y digamos que lo poquito que alcanzó a andar ese proyecto fue gracias a ella, y era porque él la manipulaba desde la parte sentimental, ¿no? Entonces, digamos que todo eso se empieza a descubrir. Ella se da cuenta pues que todo es mentira, se da cuenta que él no era lo que ella proyectaba, ¿sí? Que él era, digamos que una falsa ilusión. Posterior a eso, pues ella ya, digamos que se da cuenta de todo. Adicional, pues como que cuando se dio cuenta de las infidelidades, que esa quizás fue la gota que rebasó el vaso, decide terminar la relación. Y cuando ella termina la relación, él empieza a mandar eh, unos, unos mensajes a la mamá de ella y a los jefes de ella. Entonces, en estos mensajes, él lo que le dice a ella es que, pues él digamos que queda bastante dolido porque ella le termina, porque digamos que en la relación, él siempre decía que ella era una paranoica celosa, y digamos que incluso cuando ella toma las citas, es porque ella de verdad siente que ella es una paranoica celosa. Entonces, digamos que cuando ella manifiesta, no, es que yo soy celosa, es que yo no sé qué, ella de verdad lo creía. Cuando nos damos cuenta que el señor tenía un montón de infidelidades y casi que paralelas, entonces ella empieza a darse cuenta, o sea que no era yo una paranoica celosa, o sea, él, porque justo esas personas con las que ella sospechaba, pues fueron las que ella descubrió que él tenía algo con ellas. Entonces él queda dolido por eso, porque él incluso ni siquiera, bueno, él aceptó que había sido infiel, pero entonces él lo que le dice es, pero tú también no eres una buena persona. Entonces él cogió algunas cosas que ella le había contado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del jefe, ella a veces decía cosas de su jefe, pues como todo el mundo, ¿no? Es que ella es desordenada, bueno, cosas como por ese estilo. Entonces él escribió a la jefe de ella a contarle todas las cosas que ella decía de la jefa. Lo mismo hizo con su mamá. Incluso a la mamá de ella no solo le contó cosas que ella decía, sino también le contó algunas intimidades de su vida sexual, por ejemplo, algunos gustos, algunas cosas que pasaban pues en medio de la intimidad de ellos dos como pareja, y él se las revela y le dice, ¿y usted qué cree que su hija es tal cosa? Y mire que a ella le gusta esto, hace esto y hace esto, ¿sí? Y adicionalmente la amenaza pues con hacer eso con sus amigos, incluso ellos tenían unos videos pues que se habían hecho íntimos, y también pues él amenaza con exponer ese material. Y pues finalmente a mi paciente le tocó, ¿qué? Le tocó colocar un abogado,
para poder como actuar de forma preventiva frente a las amenazas, pues porque él no estaba, digamos, como amenazando su integridad física, más sin embargo, pues también le tocó colocar una alarma desde allí, pero como él pues estaba amenazándola desde esa exposición, pues eso es un delito hacerlo, pero pues igual mi paciente no quería esperar a que el delito se pues ocurriera para luego actuar, porque pues a ella no le convenía por el trabajo que tenía y pues porque yo pienso que a nadie le interesa que eso pase. Entonces este abogado pues eh, le tocó sentar el precedente por lo que él ya había hecho, por las amenazas y casi que asustarlo, ¿no? En términos pues de que lo podían deportar, que efectivamente eso que él hizo daba para que lo deportaran. Para, mejor dicho, casi que fue como, mire, póngase de chistoso y le va a pasar esto, esto y esto y esto. Él realmente con todas esas amenazas lo que quería era que esta persona volviera con él, porque él se quedó pues sin estas personas a quien manipulaba. Mi paciente igual se dio cuenta que estas otras amantes que él tenía eran muy parecidas, o sea, todas eran como similares y todas terminaban siempre dándole dinero, ayudándolo, ¿sí? Para él poder seguir como luciéndose un poco en medio de todo lo que hacía. Bueno, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? No, ninguna. No, ¿No? Adrián. ¿Han tenido casos así? Sí, conozco. No, hasta el momento no. ¿Quién dijo? ¿Estefanía? Sí, yo conocí una persona con rasgos de personalidad narcisista. Ah, bueno, vale, sí. Ellos suelen ser casos que te pone también a hacer trabajo interdisciplinario con los abogados. Entonces, bueno, finalmente, digamos que con este cuadro, digamos, hoy el estudio de caso es un poco diferente porque digamos que técnicamente mi paciente fue más como su pareja, su víctima, que él mismo. Él estuvo solo en algunas sesiones, pero realmente pues no, digamos que no fue una persona que llegó por esta situación para poder trabajar en esta situación, sino que termina llegando a la intervención psicológica más por su pareja. Eh, digamos que en este tipo de situaciones la recomendación terapéutica, pues digamos que se las voy a dar doble en términos de cuando llegan por la vinculación con otros, que como les digo es quizás la forma más común, o sea, en los casos lo más común es que les llegue de esta forma, o sea, difícilmente ellos acuden y de pronto cuando acuden es porque están en un pico de otro diagnóstico, de depresión, por ejemplo, de ansiedad, a causa de frustraciones, y eso digamos que de cierta manera se puede confundir, ¿no? Entonces, allí la intervención, por ejemplo, cuando estas personas están relacionadas en pareja, siempre es tratar de poder vislumbrar cuál es la situación de la persona con el trastorno para poder que su pareja lo conozca, porque si la pareja no entiende lo que está pasando, pues puede sentir que no es real y en la medida en que la pareja no reconozca lo que está sucediendo pues con el otro, no va a actuar y no va a entender. Entonces, digamos que la primera intervención es la psicoeducativa cuando llegan así en pareja, es entender qué tiene el otro, es entender bien, como más o menos cuando yo leí como los criterios diagnósticos y pude decir, ay sí, esta persona tiene eso, entonces uno decir, listo, no es probable que esté padeciendo eso, pero también ayudarle a la persona a entender por qué ella terminó enganchada con esta persona. Digamos que el propósito no es que abandone a la pareja, eso ya será una decisión que cada quien tomará, pero sí hay que psicoeducar en términos de que entienda quién es el que tiene al lado para que sepa cómo lo puede asumir.
¿sí? Entonces, cuando yo como pareja entiendo que mi esposo tiene un trastorno de personalidad narcisista o mi novio, bueno, no sé, entonces yo tendré que entender que van a haber probabilidades en donde él quiera pasar encima de mí, en donde él me quiera utilizar, en donde yo tendré que poner muchos límites para que eso no pase, en donde él va a necesitar que lo estén alabando en exceso y que por esos sentimientos de superioridad y grandeza incluso se metan en problemas. Entonces yo tendré también que entender hasta dónde sí, hasta dónde no. También tendré que darme cuenta que su falta de empatía va a hacer que le cueste mucho conectarse emocionalmente conmigo, entonces quizás sea una persona que solo quiera todo para él y nada para mí. Quizás sea una persona que sea egoísta en términos de la elección de los lugares a donde ir o incluso en la parte sexual, o que sea una persona que solo quiere su satisfacción y que poco le importa la mía. Bueno, claro que así suena como que no muy chévere, ¿no? O sea, digamos que si yo como pareja tengo que aguantar eso, probablemente no es como la relación más soñada, ¿no? Porque yo sí pienso que quizás a muchos les ha llegado la pareja de alguno de estos narcisistas. Y realmente así como yo lo estoy diciendo, pues no suena como chévere, ¿no? Y es probable que la pareja se dé cuenta, ¿no? Es probable que la pareja diga, no, pero vení, entonces, ¿qué me toca a mí? O sea, me toca quedarme aquí esperando a que haga un milagro. Eso ya será decisión de la persona. Sin embargo, ustedes podrán ver que ahora quien, a pesar de que sepa todo esto, quiera seguir en la relación. Pero realmente son personas difíciles. O sea que en términos de pareja, por ejemplo, porque como les digo, es muy probable que les llegue la pareja del narcisista, no el narcisista, será muy importante la psicoeducación. Pienso que es quizás lo más base para poder que la persona entienda y a partir de entender tome la decisión sobre si va a ser capaz o no. Porque realmente puede ser un poco difícil lidiar con esto. Entonces, si yo estoy dispuesta a que nunca seré tenida en cuenta, que mi pareja no, pues no le interesa mucho lo que siento, lo que pienso, a que mi pareja siempre va a ponerse el primero, a que mi pareja va a hacer cosas extrañas por brillar, o que incluso me quiera manipular o me quiera acaparar, o sea, siempre va a tener que estar así como pensando, bueno, me estoy sintiendo mal, ¿será que este me está manipulando? Entonces, si yo voy a ser capaz de lidiar con todo eso, adelante. Y si no, pues entonces hágase un lado, porque esto es difícil. En términos del narcisista, de acuerdo pues a la terapia cognitivo-conductual, pienso que también la intervención más importante va a ser la psicoeducación. Digamos que les recomiendo mucho poder ayudar a la persona a entender, porque a ellos les va a costar mucho darse cuenta, porque casi que si ustedes les pretenden decir, no, es que usted no es tan grande como se quiere ver, pues él va a abandonar el tratamiento porque usted le está diciendo que él no es ese ser maravilloso que él se cree que es. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí toca manejarlo con mucho cuidado, porque en medio de la relación terapéutica va a ser muy importante que él pueda sentir que el terapeuta lo entiende y no que lo juzga. Es muy probable que él se victimice o esa persona se victimice en términos de, no, es que la gente como me envidian, sí, porque esa quizás es una de las cosas que más pasa, ¿no? Es que como todo el mundo me envidia porque yo soy tan maravilloso, entonces para mí mi vida siempre ha sido muy difícil porque es que yo a donde voy me envidian. A él le cuesta mucho ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces eso siempre dificulta mucho el tratamiento. Hay una técnica que se llama la entrevista motivacional, se la recomiendo mucho para este tipo de casos. La entrevista motivacional es una técnica de la tercera ola, científicamente validada, muy buena. En esta entrevista motivacional, digamos que se parte de una excelente relación terapéutica, casi que eso puede tomar algunas sesiones,
pues no se trata de que usted como psicólogo le cuente sus problemas, sino de que esa persona entienda que usted es la persona que le puede ayudar. Entonces probablemente este narcisista sí te va a exigir, bueno, ¿y usted cuántos años de experiencia tiene? ¿Usted quién es? ¿Y usted cuántos títulos tiene? ¿Y usted en qué universidad estudió? Entonces desde ahí también pueden haber ciertas barreras. Por eso siempre será importante darle a saber a esta persona que usted tiene los recursos para ayudarle. Otra cosa muy importante va a ser que él pueda sentirse entendido. ¿Por qué? Porque recuerden que él lo atacan porque la gente lo ataca tratando de bajarle su grandiosidad. Y como decirle, de vos tan chicanero, vos qué, si vos no sos así, sino que sos así. Entonces, él necesita, a pesar de que él no es empático, él sí necesita que ustedes sean empáticos, ¿sí? Adicionalmente, si él no lo siente de esa forma, entonces va a caer en uno de sus cuadros, que es sentirse envidiado, o sentir que usted no lo entiende porque se abrumó, porque no pudo, ¿sí? Porque ese es un mecanismo que ellos usan, ¿no? Como yo estoy por encima, o sea, ni el psicólogo puede conmigo, ¿sí? Mejor dicho, ni el psicólogo fue capaz, casi que el psicólogo se deprimió por atenderme. Entonces, en la entrevista motivacional se logra eso, ¿sí? Que él sienta que ustedes lo pueden ayudar, que ustedes tienen las competencias para ayudarlo. Segundo, que ustedes lo entienden, ¿sí? Que ustedes entienden sus dilemas, que ustedes entienden sus dificultades. Después de eso, ya va a ser mucho más fácil empezar con algunas pequeñas confrontaciones. El punto del narcisista, digamos que para abordarlo desde la terapia cognitivo-conductual y para poder hacer el trabajo usual de identificar los pensamientos automáticos, las creencias nucleares, las creencias intermedias, no es algo que podamos hacer de primero, como si se los ha recomendado en otros casos que ya hemos visto. Aquí la relación terapéutica es más importante. Es probable que en las primeras sesiones se hable de todas las quejas de él, ¿no? De él quejándose de todo el mundo porque nadie lo entiende, porque todo el mundo lo envidia y porque nadie le da la talla, ¿sí? Entonces, eso está bien para poder que él pueda sentir que usted lo entiende, que ustedes no lo juzgan y que ustedes lo van a poder ayudar, para que él crea en ustedes, para que él crea en la valía profesional. Y ya luego de que eso se establece, entonces hay que empezar a partir de lo que él considera problemático. Usualmente estas personas suelen meterse mucho en problemas en términos de sus relaciones interpersonales, pues por amplias razones, pero también en términos de cómo su grandiosidad, como no hace match con lo que realmente ellos son, entonces eso los puede llevar a ellos incluso a cuadros de depresión. Por eso es muy importante como poder no decirle, mire, es que usted no es el rey de Inglaterra, bájese de esa nube, no, sino en poderles ayudar a aterrizar un poco más ese autoimagen en términos de ellos poder realmente hacer y establecer logros acordes que ellos puedan cumplir y que digamos que eso sea la real retribución y no que los demás los admiren. Entonces, una estrategia es poderlos ayudar a recordar sucesos históricos en donde ellos se han metido en problemas. Por ejemplo, en el caso de este usuario que les conté, ok, bueno, entonces tú hiciste el cóctel, hiciste ese proyecto, finalmente no funcionó. ¿Qué sientes? ¿Cómo sientes que eso te afectó? ¿Qué sientes que pasó contigo? Entonces, a partir de la persona de decir, no, pues ya nadie cree en mí, muchas personas pues me dejaron de hablar o me ha tocado mentir porque pues no quiero quedar mal o que la gente diga que al fin no salí con nada. Ok, entonces fíjate que tú tienes que, digamos, inviertes muchos recursos en aparentar algo para que otros te lo refuercen y qué ganas con eso. O sea, ¿qué hay detrás de la necesidad de que todo el mundo esté pues diciéndote lo maravilloso que eres? Y allí entonces empezamos a trabajar las creencias nucleares. Esas casi que nos toca de últimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros partimos del problema sentido de él, ¿sí? de las dificultades, de los problemas en los que se ha metido, para poder que él vea el valor
y luego de todo lo que está detrás, ¿sí? O sea, cuáles son las creencias nucleares que tiene. O sea, realmente, si tú quieres que todo el mundo te esté diciendo lo maravilloso que eres, es porque quizás a ti mismo te cuesta reconocerlo, o es porque si la gente no lo hace, tú sientes que no es verdad. O sea, pero esas partes, digamos que tienen que surgir de ellos, porque si ustedes las sugieren, pues es probable que ellos vuelvan a poner sus defensas y no quieran seguir avanzando. La cuestión allí es que en la medida en que se va avanzando en el proceso, los objetivos tienen que estar relacionados con que él pueda construir un proyecto de vida que sea satisfactorio para él y en donde sus logros puedan estar relacionados con su real valía y que los logros sean más sustanciales en términos de que, por ejemplo, si yo hice un proyecto, cómo ese proyecto me dio réditos y no tanto el que socialmente sea reconocido como que me dio réditos, ¿sí? Porque yo puedo socialmente plantear algo para que las personas me admiren, pero en la realidad no ser tan, ¿sí? Entonces, es tratar de cambiarles un poco eso, revisar el tipo de medios que ellos usan para exponerse, para poder ser admirados, que pueden ser redes sociales, círculos de amistades, círculos laborales. Entonces, digamos que ahí va a ser muy importante poderles como sugerir un poco de control. O sea, porque ellos se pueden desbordar en esto, ¿no? En que los admiren demasiado, en que los veneren demasiado. Entonces, poderles ayudar a restringir un poco eso para que esa admiración o todos esos halagos puedan venir en dosis pequeñas y no en ese exceso de dosis. Y ya la última sugerencia de intervención es en relación a la empatía. Entonces, relacionado con la empatía, lo que se sugiere es poder hacer una intervención de habilidades sociales. La empatía suele ser una habilidad difícil de entrenar, de acuerdo pues como a muchas investigaciones. Sin embargo, lo que se puede hacer es trabajar algunos parámetros para poderles ayudar. Entonces, ejemplo, hay algunos ejercicios que son parecidos a los que se hacen con los niños autistas en términos de ayudar al otro a ponerse en el zapato de los demás. Entonces, digamos que uno puede plantearles, este es un ejercicio que yo he hecho, situaciones hipotéticas, por ejemplo, con los niños autistas, uno les pone, por ejemplo, una foto de una emoción. Entonces él dice, uno le pregunta, ¿qué emoción es esa? Entonces, digamos que pues un autista no muy comprometido funcional, pues puede que le identifique, uno muy comprometido puede que no. Uno de estos narcisistas sí, puede decir, no, es una niña llorando, quizás está triste, ¿sí? Ok, entonces a partir de eso construir una historia. Ok, ¿y qué crees que le pasó a esta niña? O sea, ¿por qué crees que está llorando? Entonces a partir de ahí la persona empieza a ponerse en juego. Fíjese que cuando uno hace este ejercicio de la empatía, cuando uno ve personas con muy bajo nivel de empatía, uno empieza a darse cuenta que cuando se les pide las historias suelen ser muy concretos o quedarse solo como en la cuestión allí planteada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una niña que está, no sé, una foto de una niña llorando en un parque, entonces ellos pueden decir, no, está llorando porque está aburrida en el parque, ¿sabes? Y suelen quedarse cortos. Cuando la persona es muy empática, suele ser más imaginativa. No, de pronto está llorando porque quizás esos niños que están allá no quisieron jugar con ella o se burlaron de ella, o esos niños hicieron tal cosa, o esos niños de pronto le jalaron el pelo, o de pronto la mamá se le perdió. Entonces uno empieza a ver que las personas más empáticas suelen hacer historias más elaboradas. Las menos empáticas suelen quedarse en lo concreto, dar historias muy cortas y muy cerradas, o muy pegadas a lo que se está observando en el contexto de la foto. Entonces, digamos que allí yo trato de hacer eso con fotos, por ejemplo, con poco contexto, o sea, con fondos blancos o donde no hay mucho que decir para que sea mucho más efectivo el ejercicio y poder incluso colocarle pequeños retos en términos de
de su contexto cercano. Como les indicaba anteriormente, estos pacientes no suelen ser los más asiduos en las consultas. A veces llegan por consultas de terapia de pareja. Cuando es así, probablemente sus pacientes sean sus parejas, no ellos. Y adicionalmente, si ellos se someten a la intervención, puede ser que lo hagan en el marco de la intervención de pareja, pero digamos que de cierta manera, pues, puede que alguno alguna vez caiga, uno no sabe. Será importante revisar, porque a veces cuando los pacientes llegan con diagnósticos de ansiedad o depresión, pueden tener un trastorno de personalidad imperante ahí no diagnosticado. Entonces, pues tendremos que estar siempre muy atentos a eso para que no se nos cuelen. Y bueno, ahí más o menos finalizaríamos la intervención de hoy. Quiero saber si alguien tiene alguna sugerencia adicional que podría trabajarse con estos pacientes o alguna duda, inquietud. Adriana, yo tengo una preguntita. ¿En qué momento de la terapia se aplican las pruebas para validar el Ok. No, las pruebas inicialmente se deben de hacer al principio, de entrada. De entrada es casi que lo primero que se hace, el primer día, el segundo día. Digamos que hay algunas pruebas de personalidad que pueden ser útiles para mirar algunos rasgos, por ejemplo el MMPI, incluso el mismo 16PF a veces da puntos respecto a eso. El MMPI suele ser más efectivo, pero digamos que un buen criterio clínico también, una buena entrevista, también puede darte luces respecto al diagnóstico. Ok, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sugerencias de intervención? ¿Qué otra intervención? ¿Qué otra intervención se puede realizar con la pareja del narcisista? No, con ellas todas. Usualmente la pareja del narcisista suele tener muchas dificultades porque son mujeres que se someten muchas veces pues como ustedes vieron, ser pareja de un narcisista no es fácil. Entonces, porque es casi que una relación unidireccional, inequitativa, ¿sí? De dar y no recibir nada. Entonces, usualmente estas personas suelen tener poca autoestima. El narcisista suele ser muy cruel porque escoge justamente personas así y suele quitarles más el autoestima, ¿sí? Porque digamos que de cierta manera el quitarle la autoestima a mi pareja hace que yo pueda aplastarla y pueda como alimentarse de ella, como de pues, todo. Eso, digamos metafóricamente, pues si tú lo quieres ver así, porque eso ya puede tener metáforas no muy afortunadas respecto a las energías y todo eso, y eso no es científico. Lo que sucede es que cuando yo soy... ¿Sería más como sobresalir? Sí, exactamente. Lo que pasa es que si yo soy narcisista y mi propósito es ser admirado y todo, entonces si mi pareja es igualmente grandiosa y todo el mundo la admira, entonces si la están admirando a ella, ¿qué me admiran a mí? ¿Sí? Se establece relaciones de dependencia. Cuando le quita todo el tema de, digamos, de individualidad y de destacamiento, como tú lo mencionas, entonces ya la otra persona empieza a jugar para uno. Sí, sí, en ellos se ve mucho esas relaciones de dependencia. Pero fíjate que el narcisista también depende de su pareja. Lo que sucede es que él no lo evidencia porque siempre parece que es su pareja la que depende de él. Pero para el narcisista también es importante porque el que ella sea débil, el que su pareja no resalte, también lo hace sentir bien porque él logra estar por arriba de ella. Entonces él la ve a su pareja por debajo, menos hábil, menos admirable. Entonces eso
para ese narcisista es importante. Y entonces la dependencia es mutua, porque fíjese que cuando una persona, cuando la pareja decide abandonar el narcisista, usualmente el narcisista quiere que su pareja retorne. Es más, cuando eso pasa, el narcisista suele cambiar mágicamente, hace un giro de 180 grados y se vuelve tierno, querido, no, y apenas su pareja regresa otra vez y la tiene de nuevo en el status quo, vuelve y retorna a lo mismo de antes. Por eso les digo, o sea, realmente con la pareja del narcisista, todo hay que hacer, porque suelen tener baja autoestima, suelen ser personas que algunas han tenido incluso algunos traumas de estrés postraumático, suelen ser personas que pueden tener rasgos de ansiedad, depresión. O sea, yo creo que parejas de narcisistas, yo sí he tenido un montón. O sea, podemos hacer incluso una jornada clínica con las parejas del narcisista, porque ahí hay bastante que trabajar. Ok. Bueno, entonces, chicos, quedamos hasta ahí hoy. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Gracias. Adri. Gracias por Estén muy bien. compartir. Chao. Gracias, chao. Chao.